se jugaba la fase de playoffs de la Champions League. El partido de ida se jugaba en Suiza, en el estadio St. Jacob Park, donde el Copenhague visitaba al Basel. Para este encuentro crucial, Rodrigo Huescas salía en el 11 titular. El equipo local quería hacerse respetar desde el silbatazo inicial, pues fueron los futbolistas suizos quienes tomaron la iniciativa. El Copenhague tuvo que ser paciente antes de cruzar el campo, debido a que el Basel les cerraba los caminos. Al minuto 11, en un tiro de esquina a favor del cuadro de Basilea, el balón cruzó hasta el otro lado, donde intentaban cerrar. El mexicano tenía la encomienda de marcar a Albianaghetti, pero Huescas lo abrazó y el contacto prolongado derivó en la falta. El árbitro marcó penal en favor del Basel, y el oriundo de Naucalpan fue sancionado con el cartón amarillo. Xherdan Shaqiri tiró de forma rasa al costado del portero para hacer el primer gol en un partido que parecía complicarse muy temprano para el equipo visitante. Sin embargo, el Copenhague no se dejaría doblegar mentalmente y por las bandas fueron encontrando caminos que les permitieron encontrar rutas hacia la portería contraria. De igual forma, el mexicano hizo su juego y no había indicios de que estuviera afectado por la jugada del penal. Como es normal en Huescas, no tendría un juego propositivo, pues le daba mayor énfasis al balance, así que no arriesgaba ni invitaba al adversario al duelo individual. Rodrigo tenía buena movilidad en todo el corredor, estando atento a sus compañeros para ayudarles con el tránsito de la pelota. Si bien el Copenhague no conseguía trasladar el peligro a la portería que resguardaba Marwin Hitz, al menos pudieron encontrar mayor ritmo para asentarse en la cancha. Al minuto 35 iniciaba un contragolpe donde el mexicano había sido el catalizador de la jugada al robar la redonda. La proyección seguía por el costado y Huescas corría para servir de relevo, llegando a línea de fondo para mandar una diagonal que fue rematada, pero el defensor estaba bien colocado para detener la buena jugada que habían armado en conjunto. Esto llenó de ánimo a los leones, que buscaron la banda para encontrar más opciones. El Copenhague conseguía pasar con relativa facilidad los 3/4 de la cancha, y Huescas se había convertido en un elemento que participaba mucho del flujo del juego, ya que la redonda se recargaba por su costado. En el tiempo agregado con una jugada de pizarrón, la pelota cruzó al área techando al arquero, ante lo cual Gabriel Pereira simplemente la empujó ya sin el guardameta en la puerta. Para la parte complementaria, la paridad en el marcador era un fiel reflejo de lo que pasaba en la cancha. Es decir, no había un club que dominara en el terreno de juego, pues la posesión de la pelota se dividía de manera continua. Al minuto 47, Huescas le pone un globito al delantero, pero no le pudo dar la suficiente fuerza a la pelota. El juego seguía y cuando al Copenhague le tocaba defender, Huescas sobresalía, debido a que el futbolista azteca se adelantaba a sus rivales y no les daba la oportunidad de recibir cuando le daban la espalda. Y de hecho Huescas se notaba más retrasado en este lapso de tiempo, pues le preocupaba subir y dejar espacios que pudiera aprovechar el Basel, así que no hacía movimientos al frente si no había alguien que estuviera en la zona para cuidarle la retaguardia. Como sucedió después, sin embargo le ganaban en la carrera y por error dejaba un planchazo, y para su fortuna el árbitro no marcaba nada, de lo contrario corría el riesgo de irse expulsado, puesto que ya el partido se mantuvo así, como si se jugara por turnos, pues ambos equipos podían pasar la línea que divide la mitad del campo sin muchos inconvenientes, pues el bloqueo estaba en los confines del rectángulo, que es donde se complicaba todo. Ante esto, el Copenhague probó con situarse frente al área y sacar disparos para que el arquero estuviera alerta. Los leones intentaron variantes, pues incluso Huescas buscaba opciones por dentro para profundizar entre los defensores, pero aún así no hubo alguna jugada que penetrara lo suficiente. El Basel cometía un error al minuto 81, debido a que el futbolista Jonas se iba expulsado al jalarle la playera al rival cuando los visitantes pintaban un contragolpe letal. Con un jugador de más, el Copenhague metía el acelerador. Al minuto 86 le filtraban el balón a Andrea Cornelius, quien agitaba la red con su anotación.
No obstante, estaba en fuera de lugar y se anulaba el festejo. El árbitro marcaba el final y los equipos firmaron un empate. El partido de vuelta se jugará el 27 de agosto para decidir quién pasa a la siguiente fase. Llegaba el momento clave para dos mexicanos en Europa. Los playoffs rumbo a la fase de liga de la Conference League enfrentaban al Anderlecht de César Huerta y al AEK de Orbelín Pineda. En el partido de ida, disputado en el Loto Park, solo el chino arrancó como titular. Y no hubo tiempo que perder. Desde el saque inicial, los violetas se lanzaron con una presión alta que por poco provoca un error grave del AEK. Apenas unos minutos después, Huerta recibió en la frontal y aunque tenía opción por banda, eligió un remate que salió venenoso, pero Stracocha sacó a una mano para negarle el gol. Los locales no mostraron piedad ante el conjunto griego que parecía haberse quedado en los vestidores. Habían pasado ya más de 8 minutos y los atenienses eran incapaces de sacudirse los nervios, perdiendo la pelota en su campo, permitiendo también un segundo disparo de César. El rechace lo tomó Dolberg y en 2 tiempos el arquero volvió a evitar el tanto. Tomás Stracocha había mantenido a flote al club del Águila Bicéfala cuando más lo necesitaba. El mexicano, que al inicio del juego tenía libertad para encarar, comenzó a recibir de espaldas y más lejos del área rival, apoyando en las veloces transiciones del club belga, que aunque seguía siendo superiores en su juego asociativo, tenía que trabajar con mayor calma en la zona final si querían reflejar su superioridad. Era el momento en el que el AEK estaba más cómodo y esto se notaba por la posición del mexicano, que tenía que bajar hasta su campo para ayudar en la salida. Metros más adelante, el chino recomponía un control largo de su compañero y jugaba por el interior del campo, de donde se gestaba la jugada en la que Dolberg recibe, gira sin incomodidades y prende el esférico con la derecha para vencer al portero por la escuadra. La explosión en las gradas contrastaba con la serenidad de los helénicos, que lejos de venirse abajo reforzaron su postura defensiva e intentaron conectar a la contra. En un escenario así, el mexicano tenía que asegurarse de darle fluidez al juego desde el medio campo. La propuesta belga seguía fluyendo por momentos, pero al mexicano comenzaban a escasearle los balones en zonas determinantes. El Anderlecht ya no acaparaba la posesión del balón y esto también le dolió al juego del Azteca, que tenía que hacer valer cada una de las acciones que pasaban por su zona, al igual que hacerse de un hombre en la disputa del balón, entrando con determinación a la lucha. Justo antes del descanso, el chino cambió de banda, buscando nuevas asociaciones y profundidad. Del lado izquierdo encontraba espacio para mandar un centro, pero esta situación parecía no iba a prosperar, sobre todo cuando lo despojaron del esférico dentro del área. Pero la saga volvía a poner el balón a la olla, y con una peinada el chino ganaba la espalda a los defensores y solo frente al marco su tiro pegó en el poste. Las modificaciones en el mediocampo griego, entre ellas la entrada de su paisano Orbelín, iban a cambiar la postura del AEK, que ahora no le quemaba el balón, y también provocaban que el mexicano del Anderlecht tuviera mucho menos tiempo con el balón. Y es que el juego había dado un giro de 180 grados, y por muchos momentos los violetas eran paseados. Huerta se encontró un par de veces con Pineda, y no le dio reparo en seguir metiendo la pierna fuerte. Alrededor de la hora de juego, el chino reapareció de mitad de campo hacia adelante, ofreciéndose en triangulaciones y aportando pases profundos con el que buscaba redimirse de un segundo tiempo para el olvido. En un momento tuvo que bajar a su compañero de selección para evitar que se escapara. Pero eran unas por otras, porque del otro lado se compite con la misma convicción y le tocaba besar el césped. Entrábamos a un ida y vuelta emocionante entre ambos equipos. Sin embargo, Huerta había perdido fuelle y no iba a ser capaz de sorprender a sus oponentes. Aún así, al minuto 68, tomando el interior del campo, recibió dentro del área y con un sombrero se acomodaba para un disparo que impactaba en un defensor. El desgaste era evidente y el nivel colectivo del Anderlecht también había caído. El cambio estaba cantado y Huerta salió del campo a 15 del final y lo haría justo después de una acción de Orbelín que cambiaría el partido. Únete a nuestro equipo como miembro del canal. Con una aportación mensual nos ayudas a seguirle la pista a todos los mexicanos en Europa de cara a la siguiente campaña.
además de recibir beneficios adicionales como partidos completos, videos exclusivos, acceso anticipado y muchas otras cosas más. Del AEK, el primer tiempo tuvo un sabor desagradable, dado que fueron muchos los avisos que hizo el Anderlecht. Pero para suerte del equipo blanco solo se llevarían un gol en contra hasta el descanso. Para el segundo tiempo fue inevitable replantear la estrategia por parte del AEK. De esta forma el DT, Marko Nikolić, metía a 2 hombres, y entre ellos estaba Orbelín Pineda. Con el mexicano en la cancha habría un cambio de semblante en el conjunto griego, pues la diligencia de Pineda le brindaba mayor cadencia al cinturón de la cancha. El guerrerense se sumaba al frente en una de sus primeras jugadas y llegando a la media luna sacó un escopetazo que se iba por encima de la portería. Después de estos minutos de sorpresa para los belgas, el juego se concentraba en medio campo, derivando en un intercambio de barridas y empujones para hacerse de la esférica. Por esta razón siempre había un futbolista que terminaba tendido en el césped, y a pesar del ímpetu de los equipos, esta situación frenó el juego por momentos. Aún así, cuando algún equipo lograba cruzar la media cancha, existía la sensación de peligro, y es que en este encuentro era fácil percibir la tensión, donde cada descuido significaba una alarma en contra. En una de estas jugadas de ida y vuelta, al minuto 73, Orbelín conseguía una ventana para probar un disparo. El balón fue rechazado, pero caía donde estaba ubicado Niklas Eliasson, quien solamente le cambió la dirección para que el portero se aventara para la foto. La anotación solo animó más el juego, pues ningún equipo estaba dispuesto a ceder terreno, pero por la misma razón se hacía más bravo. Incluso Orbelín tendría un roce con el jugador del Anderlecht cuando ya había salido la pelota del campo. Pineda aprovechó que había entrado fresco, pues no dejaba de correr y mantener el ritmo al subir y bajar de manera constante, pisando las 2 áreas, tanto para defender como para atacar. A esta altura del encuentro se abría el juego y se llegaba al área en 3 toques, pues el medio campo estaba roto. Cada vez que algún club atacaba, se refugiaba cerca del rectángulo, esperando su turno para hacer lo propio del otro lado de la cancha. Pero en los minutos finales, el futbolista Petros Mantalos, quien había entrado junto al mexicano en el segundo tiempo, era tarjeteado 2 veces y se iba a la regadera, por cruzar el límite del reglamento con un par de faltas. El partido no dio para más y concluyó con el empate. El AEK salía vivo de Bélgica y tiene la ventaja de cerrar la eliminatoria en casa. Será el 28 de agosto cuando se vuelvan a ver para definir a los calificados.